Muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto volver a saludarles por este medio. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Hace unas semanas atrás hemos comenzado a estudiar la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Roma y que al final de cuentas es una carta que Dios escribe, porque 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Él. Entonces esta carta que estamos estudiando pues ha sido exhalada por Él. Hemos visto los capítulos 1 y 2 y 3, que todos están bajo pecado, que cada uno de los seres humanos en esta tierra hemos pecado, que no podemos estar en una relación correcta con Dios así. El capítulo 3, 4 y 5 hemos visto sobre la justificación, que Dios nos ha declarado justos y nos ha brindado la justicia del Señor Jesucristo. Hemos visto que somos salvos por obras, por las obras que Jesús hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Capítulos 6, 7 y 8 vamos a ver un poco sobre la santificación, y en esta mañana vamos a ver el capítulo 7. De tarea le encargamos que usted pudiera leer Romanos 7 varias veces, sus 25 versículos, así que esperamos que lo haya hecho, y si no, puede pausar el video. Como siempre hacemos pues la invitación, y que usted pueda leerlo aunque sea una vez, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos bendices, porque en tu misericordia no nos has desamparado, no nos dejas, nos provees todo lo necesario y sigues a nuestro lado. Gracias por cada hermano y hermana que de manera fiel asiste a esta clase virtual. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos permita entender tu palabra, nos permita aplicarla, vivirla, Señor. El día de hoy que vamos a ver sobre la santificación, que tú nos permitas entender esta parte. Y Señor, nos permitas vivir una vida digna de acuerdo a tu nombre. Gracias por cada hermano y hermana, bendice sus vidas. Y Padre, ruego que les guardes del mal. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Amén. Bueno, el repaso, hermanos, en la clase pasada sobre, pues vimos Romanos 6. Hablábamos acerca de algunos hechos de nuestra experiencia en Cristo. Estos hechos son que estamos identificados con Cristo. ¿En qué? ¿Recuerda usted? Estamos identificados en su muerte, por eso no podemos pecar. Estamos identificados en su sepultura y resurrección, por eso no podemos continuar pecando, porque hemos resucitado a una nueva vida. Eso significa, hermanos, que Dios nos ve así, nos ve unidos eternamente con su Hijo. Debido a eso, la fe nos mueve a considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:11. Es decir, a vernos como Dios nos ve. Como Dios nos ve, hermanos, como santos, apartados. Y también estos hechos nos llevan a considerarnos esclavos de Dios y no del pecado, y a vivir en la verdadera libertad que precisamente es ser esclavo de Cristo, o sea, vivir como somos santos. En el repaso vamos a decir, hermanos, que somos esclavos. La diferencia es que tenemos dos opciones. Podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de Cristo, pero nuestro estado siempre va a ser en esclavitud. En un sentido, ¿no? Cuando somos esclavos del pecado, nuestro amo, el pecado, es terrible. Solamente nos destroza y nos causa males, pero cuando somos esclavos de Cristo, pues Él es quien básicamente pues nos liberta, nos liberta al ser sus siervos, al hacernos sus siervos. Pero Él es un amo excelente, Él es un amo perfecto, bondadoso, misericordioso, Él es un amo compasivo, por lo cual es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a ver la introducción de manera muy breve. Dice así. Hoy veremos el capítulo 7 de Romanos, que también se refiere al tema de la santidad, como la semana pasada, aunque abarca otro aspecto de este tema glorioso. Si en el capítulo 6 veíamos el tema de la santificación desde el punto de vista correcto, lo veremos ahora desde el punto de vista incorrecto. La semana pasada vimos que la santificación es el proceso por el cual nosotros nos parecemos cada vez más a Jesucristo, y esto es posible por su muerte y resurrección. Ahora vamos a ver, hermanos, un punto de vista que es incorrecto en cuanto a la santificación. No podemos ser santos si somos legalistas.
Según el capítulo 6, somos santos en Cristo debido a que estamos identificados con Cristo. Pero en el capítulo 7, Pablo nos muestra los peligros de buscar la santificación por un camino equivocado, el camino de las obras de la ley. Pablo está hablando de que si seguimos el camino de las obras de la ley, no vamos a llegar a la estatura de Jesucristo en un sentido. La ley nunca puede proveernos justicia para el hombre ni para producir santidad en un sentido. Ahora sí, vamos a ver los peligros que entraña buscar la santificación por medio de las obras de la ley. Vamos a leer Romanos 7 del 1 al 6, hermanos, para comenzar. Acompáñenme, por favor, dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién, hermanos? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a ver en primer lugar la relación que tiene el cristiano y la ley. Usted puede ver los versículos que acabamos de leer. ¿Cuál es la relación entre la ley y el cristiano? ¿Cuál es la relación entre la ley mosaica y nosotros? La ley de circuncidarse, de guardar, por ejemplo, el día de reposo, de lavarse las manos de manera ceremonialmente correcta, de no comer animales, hermanos, impuros, por ejemplo, cerdo, no comer carnitas. ¿Cuál es la relación? Vamos a ver en primer lugar que los perdidos están dominados por la ley durante toda su vida. Ya leímos el versículo 1, los perdidos estábamos dominados por la ley durante toda nuestra vida. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Y dice Pablo, pues hablo con los que conocen la ley. Pablo está hablando a un sector de judíos que está en esta iglesia y que ellos conocían la ley de manera perfecta. Dice, a ver, hermanos, les estoy hablando a ustedes. ¿No saben que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mientras un hombre vive, la ley es su amo. Los perdidos están dominados por la ley durante toda su vida. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, hermanos. Un judío estaba esclavizado a cientos de mandamientos, hermanos. Y usted puede leer, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y puede leer los mandamientos que aquí hay. Pero usted puede leer Hechos 15:10 y lo vamos a leer. Y sea tan amable de hacer una lista con algunas de las cadenas de la ley. ¿Cuáles son, hermanos? Vea lo que dice Hechos 15:10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál es ese yugo que nadie ha podido llevar? De nuevo, guardar las fiestas, hermanos, las leyes dietéticas. Tenemos que comer esto, tenemos que comer lo otro. Si se colaba un mosquito en nuestra boca, ya éramos inmundos y tenemos que hacer un proceso para ser limpios. Hermanos, la circuncisión, guardar el sábado, hermanos. Todo esto, hermanos, era un yugo, hermanos, que básicamente era imposible de llevar. Los fariseos son aquellos, el prototipo de judíos que querían guardar la ley de manera completa y hasta ellos terminaron añadiendo más cosas. Hermanos, ¿cuáles son las cadenas que han atado, que ataban a los judíos de acuerdo a la ley? Usted puede pausar el video, hermanos, y colocar ahí en su libro esas cadenas que usted considera que están ahí, hermanos. Y leemos Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, Cristo nos ha redimido, nos ha libertado. ¿De qué? De la maldición de la ley. Hermanos, Jesucristo se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué? Dice ahí, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en el Pentateuco, hermanos. Maldito todo el que es crucificado, colgado en un madero. Hermanos, y el Señor Jesucristo se hizo maldito en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la maldición, hermanos, porque éramos pecadores y merecíamos todo el juicio de Dios. Sin embargo, Jesucristo fue nuestro sustituto perfecto. Hermanos, de los versículos del 2 al 6, vemos que los salvados, hermanos, los cristianos, hemos sido librados del dominio de la ley. Ya vimos en el 1 que los perdidos, antes de aceptar a Jesucristo, nosotros estábamos dominados por la ley, hermanos, en un sentido. Pablo lo explicó en el capítulo 2, que tenemos aún una ley en nuestro corazón, la ley de hacer lo bueno, hermanos. ¿Por qué en todas las sociedades existen las cárceles? ¿Por qué? Porque se sabe, hay un censo del bien y del mal. Todo ser humano conoce que hay cosas que están buenas, que son correctas y que son incorrectas, que son buenas o que son malas. Pero después se cauteriza su conciencia y para muchos pues hay cosas malas que ellos llaman buenas. Pero bueno, eso ya es problema del pecado y del endurecimiento del hombre. Hermanos, del 2 al 6, los que somos cristianos, hermanos, los que hemos sido justificados, ahora somos libres del dominio de la ley. Y Pablo usa la ilustración del matrimonio. Hermanos, el matrimonio dura hasta la muerte de uno de los cónyuges. Una vez muerto, hermanos, el otro queda libre. Hemos muerto a la ley de Moisés. Por lo tanto, estamos libres de la ley de Moisés. Nosotros no tenemos que cumplir la ley de Moisés. Por esa razón, nosotros, hermanos, no estamos esperanzados a que al cumplir la ley nosotros vamos a ser salvados. Sí, claro, cuando dice la Biblia, no matarás, eso es claro que es para nosotros. Si dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hermanos, este mandamiento lo intentamos realizar por la gracia del Señor y porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y Él nos da esa fuerza, nos ayuda. Pero hermanos, no estamos atados a que tenemos que cumplir esta ley para ser salvados. Y el versículo 4, 5 y 6 está la aplicación de esta ilustración a nuestra experiencia como cristianos. En primer lugar, hermanos, al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él y morimos a todo lo viejo, hermanos, ¿correcto? Morimos al pecado y morimos a la ley y resucitamos a una nueva vida, hermanos, de libertad. Y en segundo lugar, hoy podemos producir frutos de vida, hermanos. Ahora porque somos justificados y porque el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón, podemos dar un fruto de vida, hermanos, porque el Espíritu de vida nos ha dado vida. En segundo lugar, ya no vamos a ver la relación entre la ley y el cristiano, sino la relación entre la ley y el pecado. Vamos a leer Romanos 7, del 7 al 13. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, si ya no necesitamos la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Pablo procede a explicar eso, hermanos. En el versículo 7, la ley, él nos dice que la ley revela el pecado, hermanos. Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice Pablo. No. ¿Quién dio la ley? La ley la dio Dios. No estamos hablando de los mandamientos y las tradiciones que agregaron los fariseos, sino la ley que encontramos ahí en el Pentateuco, en Éxodo, en Deuteronomio, en Números. Y dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cuál es
¿Cuál es el propósito, hermanos, de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos nuestra deficiencia. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de que estamos lejos de Dios, que nuestros pecados nos separan de Él, que Él no pueda escuchar, sino que nuestros pecados han creado una barrera que nosotros no podemos cruzar. Entonces dice que la ley revela el pecado. Usted puede leer Santiago 1, 22 al 25. En segundo lugar, hermanos, la ley provee ocasión para el pecado, dice el versículo 8 y 9. Dice más, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, está diciendo Pablo, la ley sirve para esto. Los seres humanos bajo pecado trabajamos así. Dice, hay un letrero que dice ahí, no cruzar. ¿Y los seres humanos qué hacemos? Cruzamos. Dice Romanos 7, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Está diciendo Pablo, como la ley dice, no codiciarás, pues a mí me dieron ganas de codiciar. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado y nos provee ocasión para el pecado en un sentido. No porque la ley sea mala. Pablo está diciendo que la ley es santa, es justa, pero nosotros somos malos. Y el versículo 10 y 11 dice que la ley mata al pecador, hermanos. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó a mí para muerte. Está diciendo Pablo, el mandamiento que es para vida, el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es un mandamiento para vida. Hermanos, es claro que este es un mandamiento que nos da vida. Pero dice Pablo, mi imposibilidad por ser un pecador resultó para mi muerte. ¿Por qué? Porque todos tenemos dioses, hermanos, en nuestro corazón. El Dios del trabajo, el Dios de la familia, el Dios del dinero, el Dios del internet, de las redes sociales, del sexo, del alcohol, de la pornografía. Y todos tenemos dioses de la vanidad en nuestro corazón. Entonces el mandamiento dice, hermanos, dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros cuando nos damos cuenta, en realidad, tenemos muchos dioses en nuestro corazón. Y hermanos, por último, los versículos 12 y 13 dice que la ley exhibe la pecaminosidad del pecado. ¿Por qué? Dice aquí, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, la ley está exhibiendo, está mostrando que nuestra vida, hermanos, es terrible. Nuestra vida de pecado, hermanos, es lo más trágico que nos pueda pasar. La vida, hermanos, desobedeciendo a Dios, en pecado, hermanos, no es un juego, hermanos, no es algo que uno puede sobrellevar. La ley nos está exhibiendo y está mostrando que estamos deficientes, que somos imperfectos, que necesitamos una justicia externa, que necesitamos ser libres por alguien mayor, hermanos. Entonces, ¿para qué necesitamos la ley? La ley nos revela nuestro pecado. La ley, hermanos, pues nos provee ocasión para el pecado. La ley nos mata, hermanos, en un sentido, y la ley nos exhibe, la ley nos muestra que estamos perdidos. La ley nos dice que necesitamos un Salvador. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar vimos la relación que tiene la ley con el cristiano. En segundo lugar vimos la relación que tiene la ley con el pecado. Hoy vamos a ver en este punto la relación que tiene la ley y el hombre carnal, aquella persona que se deja guiar por la carne. Vea lo que dice Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Yo soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo no habla aquí desde la perspectiva de un cristiano espiritual, sino de uno que es carnal. Antes había dicho que la ley y la carne no pueden salvar.
ahora dice que la ley y la carne no pueden santificar. En realidad Pablo va a hablar de dos leyes, hermanos, la ley del Dios y la ley del pecado. Eso está en el versículo 14 y 23, hermanos. Tenemos dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Y cuál obedecemos a los hombres? Pues la ley del pecado. ¿Y la ley de Dios entonces para qué sirve? Para mostrarnos que somos pecadores y que no podemos cumplirla al pie de la letra. Necesitamos a alguien que la haya cumplido por nosotros en nuestro lugar, y ese fue Jesucristo. Hermanos, aquí está diciendo Pablo, está hablando de un cristiano que es carnal, ¿correcto? Está hablando de un cristiano que se deja dominar de una manera por las pasiones que hay en su carne. Entonces él había dicho, hermanos, que la ley no puede salvar, pero ahora la ley tampoco puede santificar. Está diciendo Pablo que si ustedes y yo nos apegamos a todos los mandamientos, estos no nos pueden hacer más como Jesucristo en un sentido. Necesitamos, hermanos, de la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, y necesitamos, hermanos, a que Él siga trabajando y moldeando nuestro corazón a su imagen. ¿Cuál es la relación entonces entre la ley y un cristiano carnal? Bueno, hermanos, la ley de Dios es espiritual y buena, ya lo dijo Pablo, pero no puede santificar al hombre, porque el hombre en sí mismo no es espiritual ni bueno. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a decir algo interesante. La Biblia está diciendo, hermanos, que si usted le da la ley a un hombre que es carnal, que es dominado por sus pasiones, hermanos, hermanos, la ley es ineficaz para él. La ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, con todo lo que tú tienes. Hermanos, esto no lo puede hacer un hombre carnal. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Entonces necesitamos que Dios nos regenere. Necesitamos que Dios nos justifique. Necesitamos, hermanos, que Dios nos haga nuevas criaturas. ¿Correcto? Entonces, la ley es una carga, hermanos, para aquellos que no han sido justificados. Y ahora, hermanos, nosotros que ya no necesitamos cumplir la ley, necesitamos, hermanos, obedecer lo que Dios quiere para continuar, hermanos, pareciéndonos más a Él. Aquí hay una línea muy delgada, ¿correcto? Si nosotros nos apegamos mucho a la ley, ya como cristianos, y podemos poner a veces nuestra confianza en eso, hermanos, y podemos caer, hermanos, en un legalismo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Es bueno orar y es bueno leer la Biblia, hermanos? Claro que sí. ¿Dios nos manda a orar? Claro que sí. ¿Dios nos manda a leer su palabra? ¿Meditarla, estudiarla, memorizarla? Claro que sí. Entonces, hermanos, vamos a poner que esto es parte de la ley, de lo que tenemos que hacer en un sentido. No para ser salvos, sino para parecernos más a Jesús. Esto lo dio Dios. La ley es buena y es espiritual. Pero, hermanos, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos, hermanos, un legalismo? ¿Cómo así? Hermano, yo leo de 4 de la mañana a 6. Oro y leo estas 2 horas todos los días. Y no hay ningún día que no falte. Puede ser, hermanos, que caigamos en un legalismo en pensar que leer la Biblia y orar es un fin. Hermanos, leer la Biblia y orar no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué? Es un medio para ser como Jesús, hermanos. Nuestro propósito en la vida es parecernos a Jesucristo. Pero yo estoy más enfocado en decir, yo leí 2 horas. ¿Y tú cuánto lees? ¿No leíste tu Biblia hoy? ¡Wow! ¿Qué clase de cristiano o cristiana eres? ¡Qué terrible es una vida como la tuya! Yo leo todos los días. Yo oro. Dios, gracias te doy porque no soy como esos hermanos que no leen su Biblia. Dios, gracias porque yo soy mejor que ellos. Perdón, Señor, no voy a decir esas palabras. Gracias porque tú me has ayudado a leerla. A veces puede pasar eso, hermanos, y eso se llama legalismo y eso es pecado. La ley de Dios es buena, es espiritual. Él nos ha dicho que leamos la Biblia y oremos. Pero, hermanos, cuando pensamos que leer la Biblia y orar son un fin, estamos cayendo en un pecado, hermanos. El pecado del legalismo, ¿correcto? Y ahora, hermanos, todo esto, darle que alguien lea la Biblia y ore a alguien que es carnal, hermanos, esto es una carga. Él necesita primeramente entregar su vida a Cristo, rendir el control de esas áreas de su vida al Señor, y que ahora sí, al orar y al leer la Biblia, al cumplir esta ley espiritual, él pueda crecer a la imagen de Jesús.
¿Cómo está usted, hermano? ¿Cuál es su relación con respecto a esto? Y vamos a ver aquí el versículo, la parte B. La ley del pecado es carnal y mala, hermanos. Nuestra carne está vendida a la ley del pecado, es lo que nos dice Pablo. Nosotros obedecemos al pecado día y noche. En segundo lugar, hermanos, la ley del pecado maneja nuestra carne, nuestros deseos, hermanos. No queremos en ocasiones pecar, pero ahí nos lleva la carne y es porque no estamos santificados por medio de Dios, el Espíritu Santo. No estamos siendo santificados ni transformados a la imagen de Dios. Uno es esclavo, hermanos, de quien quiere serlo. Romanos 6:16 dice, si no permitimos que el Espíritu maneje nuestra vida, los resultados son funestos. No tendremos victoria sobre el pecado. De nuevo, hermanos, un cristiano carnal que se deja dominar por todas las bajas pasiones, hermanos, por todas las concupiscencias, los deseos malos, pecaminosos, pues vamos a permitir que sea la carne, sea el pecado el que gobierne nuestra vida. Tenemos dos opciones, hermanos. Ahora ya los cristianos tenemos la opción de escoger a nuestro amo en un sentido. Ya Jesucristo es nuestro dueño y nuestro amo, pero en ocasiones nosotros permitimos que la carne sea nuestro rey, hermanos, y gobierne de manera completa. Cuando no éramos cristianos, no teníamos otra opción más que servir al pecado. Pero hoy, hermanos, podemos servir a Jesucristo y decirle al pecado que no. Hermanos, uno es esclavo de quien quiere serlo. ¿De quién es esclavo usted? ¿De quién soy esclavo yo? ¿De Jesucristo o de mi carne, de mi pecado? Y hermanos, el versículo 22 y 23 dice que no basta con deleitarse en la ley de Dios. La ley de Dios es buena, hermanos, es espiritual. La ley que gobierna nuestra carne nos impide deleitarnos en Dios, nos impide deleitarnos cumpliendo la ley de Dios. No podemos hacerlo. Hermanos, la ley del pecado que gobierna, si dejamos que gobierne nuestra vida, nos va a impedir que leer la Biblia leerla y obedecerla sea lo más rico en nuestra vida. Cuando nuestro amo es la carne, cuando nuestro amo obedecemos, hermanos, de manera completa a los deseos malvados que hay en nuestro interior, entonces no podemos, hermanos, cumplir la ley de Dios con deleite. No podemos orar y leer la Biblia de una manera pues satisfactoria, hermanos. Por eso es que Pablo está hablando aquí. ¿Cuál es la relación entre la ley y el hombre carnal? Hermanos, la relación entre la ley y el hombre carnal es la siguiente. La ley de Dios es buena, pero es espiritual. Y un hombre carnal no la puede cumplir ni se puede deleitar en ella. ¿Por qué? Porque este hombre carnal, este cristiano carnal, en ocasiones lo que más desea no es la ley de Dios, no es a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que deseamos cuando la carne es nuestro rey? Pues el pecado. Y tenemos una decisión que tomar, hermanos. Versículos 24 y 25. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, se está lamentando, hermanos. El apóstol dice, miserable de mí. ¿Quién va a librarme de este cuerpo? Porque hay cosas que yo no quiero hacer. Sin embargo, las hago, dice el apóstol. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, mi amo. ¿Por qué? Dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que hay que tomar una decisión. ¿Quién va a gobernar nuestra vida, hermanos? ¿El pecado o Jesucristo? Solo hay dos opciones. Hermanos, ¿quién va a ser nuestro amo? ¿A quién vamos a escoger como nuestro amo en esta semana? ¿A ese pecado, hermanos, que practicamos o al Señor Jesucristo? La pregunta es, ¿cómo se logra que Jesucristo gobierne mi vida? Ya lo leímos la semana pasada, hermanos. Usted puede leerlo en casa. Romanos 6 del 11 al 14, hermanos. Tomando la decisión de fe, de vernos como Dios nos ve, muertos al pecado y vivos para Él en Cristo, y presentándonos a Dios y no al pecado. Tenemos, hermanos, una mente, tenemos, hermanos, manos, pies, tenemos ojos, tenemos boca, oídos. Hermanos, tenemos estos sentidos sensoriales y tenemos también la capacidad, tenemos un corazón, hermanos, una mente. Tenemos la capacidad, hermanos, de colocarlos o al servicio del pecado o al servicio de Dios. Hermanos, tenemos que recordar eso. Podemos
decirle al pecado, usa mi mano, usa mi mente para maquinar cosas perversas, usa mi boca para hablar cosas que dañan, usa mis ojos para ver cosas que contaminan. O podemos decir, Señor, aquí están mis manos, las voy a usar para hacer cosas que te agraden. Aquí están mis ojos y mi mente, lo voy a usar para leer la Biblia y comprender más tu palabra. Aquí está mi oído y solamente voy a prestar oído a lo que tú tienes que decirme. Tenemos la capacidad de presentar nuestros miembros ¿a dónde? O al pecado o a Jesucristo. Y Pablo está diciendo en Romanos 6, del 11 al 14, como lo vimos la semana pasada, que tenemos que considerarnos, hermanos, que ya estamos muertos al pecado, separarnos del pecado cada día que ocurre, hermanos, en nuestra vida, separarnos más y más. Y ahora, hermanos, separarnos para Cristo, para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que a Él agrada. ¿Correcto? El resultado, hermanos, se nos asegura en el versículo 14. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Seremos santos, santificados, santos que no pecan. Hermanos, está diciendo que el pecado no va a ser nuestro amo más. No nos va a doblegar, hermanos, de nueva cuenta. Vamos entonces a ser cristianos apartados para Dios, cristianos separados para vivir vidas que le honren, cristianos que no pecan. El versículo 25 dice que hay lucha, hermanos, vamos a luchar, pero hay victoria en Cristo. Dice, así que gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Dice así, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está diciendo que hay una lucha en nuestra vida. Pero hermanos, podemos tener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué no le pedimos esta semana? ¿Por qué no le pedimos el día de hoy que el Señor nos ayude, que nos permita ser libres de esos pecados que practicamos? Y nosotros, hermanos, usar los medios que tenemos, hermanos. ¿Cuáles son? Leer la Biblia y orar. Son medios para ser libres del poder del pecado. No son un fin en sí mismo. No se trata de que si yo leo 4 horas, entonces voy a ser salvo y me va a santificar la Biblia por sí sola. No. Está diciendo, hermanos, que utilicemos estos medios de orar, de congregarnos, de leer la Biblia, de memorizarla, de meditarla, hermanos, de estar a solas con Dios. Todas estas disciplinas espirituales son medios que el Señor nos concede para parecernos más al Señor Jesucristo, hermanos. Es una lucha terrible con nuestra carne porque queremos hacer lo malo. Pero en Cristo hay victoria. Hermanos, Dios no quiere que vivamos vidas pues carnales. Dios no quiere, su propósito no es, hermanos, que vivamos vidas, hermanos, en pecado. Dios nos permita tener la victoria en esta semana. Hermanos, como conclusión, vamos a orar en silencio pidiendo una cosa. Señor, dame la victoria sobre el pecado. Creo que he muerto al pecado y estoy vivo para ti. Por lo tanto, me entrego a ti. Renuncio al pecado. Me arrepiento de él. Hermanos, el domingo que viene, si el Señor nos concede, vamos a ver Romanos 8, donde se describe el último aspecto de la santidad o santificación, que es la seguridad perfecta que tenemos en Cristo. De tarea, hermano, por favor, léalo varias veces en la semana y haga sus anotaciones, hermanos, haga sus preguntas y usted puede escribirlas aquí en el video, puede mandármelas a mi celular o a mi correo, hermanos. Mi celular es 656-203-2853 y con mucho gusto, hermanos, podemos, si es posible, ayudar y conversar juntos sobre la palabra del Señor. Vamos a terminar, hermanos, y gracias por su tiempo. Dios, gracias te damos porque en esta mañana nos has permitido ver este capítulo que es un poco complejo también, Señor, pero nos has permitido ver, Señor, que la santificación no es por medio de la ley. Nos has permitido ver que la ley, el propósito por la cual tú la has dado en un sentido, es mostrarnos ahora que somos seres pecadores que necesitamos una transformación en el corazón, no algo externo, sino una transformación interna, una regeneración interna. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo lo ha hecho nosotros, pero queremos rendirte el control de nuestra vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que seas tú quien nos controle. Padre, no queremos darle más la rienda, Señor, el control pues al pecado, a la ley que mora, la ley del pecado que mora en nosotros, sino a tu Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, porque no es fácil. Permítenos luchar, permítenos, Señor, obtener esta victoria en tu Hijo Jesucristo y ser cristianos no carnales, sino cristianos espirituales, que cada día son
santificados, apartados, que somos, Señor, conformados a la imagen perfecta, preciosa de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, danos esta dicha de poder vencer en Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, quien murió en la cruz por nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos. De nuevo es un capítulo un poco difícil, no podemos, y largo, no pudimos quedarnos en todos los detalles, pero hermanos, el detalle importante sobre la santificación y el desafío es ese, que podamos dejar nuestra vida a Jesucristo y que su Espíritu Santo sea quien nos gobierne, hermanos, en todo sentido. Sí, la ira, sí, el ver televisión mucho tiempo, sí, las redes sociales, sí, hermanos, cualquier otro Dios que domine, hermanos, nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, oramos por ustedes y esperamos que el Señor siga santificando nuestras vidas. Muchas gracias.